Soledad Guzmán y Nadia Yerbowski. Soledad Guzmán es promotora de salud de Campo de la Ribera en el encuentro de organizaciones y Nadia es promotora de salud de Barrio Maldonado en el encuentro de organizaciones. Y ellas van a compartir con nosotros su experiencia en el contexto de la pandemia. ¿Ahí se nos escucha bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Queremos ver si podemos compartir un archivo. A ver si podemos, si Sí. no... Sí, puede, sin problema. Perfecto. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, está muy bien, sí. Perfecto. Siguen viendo ahí la presentación, ¿no? Perfecto. Bueno, un texto vemos más que una presentación, ¿no? Ah, un texto. Ahora sí la presentación. Entonces, vamos a compartirla en un segundito y ya les mostramos al final. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotras es muy importante poder estar en esta mesa, poder compartir y contarles nuestra experiencia, que es bastante complementaria a lo que contaba recién el doctor y que tiene que ver también con la perspectiva que nosotras hemos visto desde el rol de las promotoras de salud en nuestra perspectiva comunitaria. Antes que nada, contarles que nosotros pertenecemos a una organización que es el Encuentro de Organizaciones, que es una organización social y política de acá de la provincia de Córdoba, que nace de la necesidad de luchar contra las injusticias y pretende, en sus objetivos más amplios, cambiar el mundo en el que vivimos, pero sin embargo, la idea es poder ir haciéndolo en el día a día. Somos trabajadoras que nos organizamos en cooperativas, en asambleas, por zonas, en distintos barrios de la ciudad de Córdoba y también de otras localidades bien cercanas. Estamos convencidas que la pelea la hacemos desde abajo, entre todas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, nosotras decimos que es el pueblo organizado, luchando por construir la vida digna que nos merecemos y que también soñamos, y que no aceptamos ni la miseria, ni el hambre, ni la represión, ni la violencia, ni la muerte, que son muchas veces lo que nos ofrece el sistema. Y por esto es que damos batalla en distintos ámbitos, entre ellos la educación, la salud, la alimentación, la defensa en el medio ambiente, el reconocimiento y los derechos que tenemos como trabajadoras, y también la recuperación de la tierra para poder habitarla y trabajarla, y siempre en espacios libres de violencia patriarcal. Esto sería como hacia lo que tendemos, obviamente que en ese camino andamos. Y ya hace 14 años que nos organizamos en distintos barrios populares. Desde el 2013, en Barrio Maldonado surge el primer grupo de promotoras de salud de la organización, y posteriormente en Zona Sur, en Barrio Costa Cañada, Ferrer y Suárez, también se organizan compañeras en torno a esta temática. Lo primero que hicimos fue formarnos sobre la promoción de la salud, sobre nuestro rol en la comunidad, sobre el abordaje de las principales dolencias o problemas de salud que vemos y cómo se pueden abordar de manera colectiva. Y un poco esto es lo que también queríamos compartirles, es cómo nosotras entendemos la salud de manera colectiva y no tanto individual. O sea, poder recuperar los saberes que tenemos, porque todas las personas tenemos muchos saberes sobre nuestros procesos, y poder de esa manera transformarlo. Es decir, como no solo quienes están autorizadas a hablar sobre los procesos de salud son quienes son estrictamente o trabajadores o profesionales de la salud, sino también quienes, a veces nosotros decimos, ¿quién es mejor que nosotras que vivimos cotidianamente en nuestro entorno y sabemos a lo que nos enfrentamos y lo vivimos con nuestros cuerpos y vidas? Hablar también sobre la salud colectiva. Y un poco también para recuperar estos saberes populares, que muchas veces han sido saberes que han sido despojados o que no les hemos dado quizás culturalmente la importancia que tiene, y que tiene raíces culturales originarias muy importantes. Y entonces un poco lo que pretendemos es también como mixear, ¿no? Como traer esos saberes que tenemos porque hemos aprendido de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras madres, y también otros saberes que nos provee la salud en general, como quizás hoy la conocemos más
institucionalizada. Contarles que desde el grupo de promotoras de Barrio Maldonado hemos hecho muchas actividades en la comunidad relacionadas con adultos mayores, gimnasias preparto en las salas del centro de salud de acá, de la zona, caminatas saludables, acompañamientos a personas con algunas enfermedades, por ejemplo con hipertensión, para poder hacer un acompañamiento en su proceso y controlar la tensión, si es necesario conseguir un turno en el centro de salud. También talleres en salud sexual, reproductiva y no reproductiva para adultos, pero también para niñas y adolescentes, que es también una necesidad muy sentida en nuestros barrios. También en algunas instituciones hemos aprovechado para que los padres y las madres, sobre todo las madres de los niños que acuden a esas instituciones, puedan también conversar sobre la salud sexual, que sigue siendo un tema difícil a veces de abordar y que genera como muchos interrogantes, entonces ha sido también otra de las cosas que hemos hecho. Durante 3 años tuvimos un programa de radio en la radio La Quinta Pata, acá en Barrio San Vicente, que se llama Las Caléndulas Salud en Rebeldía, y también hemos trabajado en prótesis dentales. Sabemos que un problema muy importante en nuestras barriadas tiene que ver con la falta de alguna pieza dentaria o de toda la dentadura, y poder trabajar sobre esto para nosotras fue un paso muy importante. Y fundamentalmente la tarea que venimos haciendo ya hace más de 5 años tiene que ver con, al inicio del ciclo lectivo, llenar los certificados únicos de salud, que es lo que le conocemos como CUS, que es una exigencia del Ministerio de Educación para que hasta el 29-30 de abril todas las personas escolarizadas, niñas, adolescentes y adultos, lleven la ficha médica, porque de esa forma pueden hacer actividades físicas o ir a algún paseo o algún recorrido, y en general el sistema de salud no da abasto para poder hacerlas. Por ejemplo, acá en el barrio dan 5 turnos por día y entonces no dan abasto a la población que está a cargo, que es a 30.000 personas. Entonces un poco la Brigada de Salud Barrio Adentro, que es como nosotros le llamamos, surge de la necesidad de pensar que haya una igualdad, digamos, como que no porque una tuvo la suerte de llegar temprano al centro de salud y conseguir el turno hasta abril, puede hacer actividad física, como así también hay personas que lo hacen de manera particular, pero eso también pone una diferencia de quién puede o no puede acceder a ese turno. Un poco la brigada tiene que ver, este último año no lo pudimos hacer por la pandemia, pero sí lo hemos hecho hasta este año, hace 5 años atrás, con el objetivo de generar igualdades en el acceso. Y por otro lado, también nos permite como organización poder tener como una apuesta política en conocer cómo es la situación de las personas que a diario se acercan a la organización, porque muchas de las personas, niñas, adolescentes, que hacemos en el chequeo general de las fichas médicas, también van al comedor, a la copa de leche, y nos da un parámetro de cuál es el estado de salud de esas personas, y también poder conocer, más allá de esas personas que se acercan a la organización, cuál es el estado de salud general de la población de Córdoba profunda, que le llamamos nosotros, ¿no? Y por otro lado, en esto que traíamos de los saberes populares y de pensar que no solo en manos de quienes estudiaron quizás algo más relacionado con la salud, poder pensar la forma que nosotros le dimos a la brigada fue muchas personas promotoras de salud formadas haciendo distintas tareas, roles, en postas, que le llamamos nosotros. Hacemos como un circuito de atención, una persona pesa, la otra mide, la otra toma la atención, valora la columna vertebral, la dentición, la visión, realizamos los percentiles y luego llenamos la ficha médica. Bueno, la cuestión es que estábamos en marzo del 2020 haciendo el final o el principio, porque realmente recorremos más de 30 barrios e intentamos hacer 2 giras por si alguien no se quedó sin turno o porque no hubo la posibilidad de que se llegue. Entonces estábamos en pleno marzo de 2020 haciendo las fichas médicas cuando de repente, bueno, llega la cuarentena súper estricta. Esto nos puso muy en jaque, no solo porque éramos poquitas compañeras organizadas como promotoras de salud, sino también porque estábamos viviendo una situación muy crítica, no con el COVID, sino con el dengue. En ese momento había varias compañeras, sobre todo de zonas muy específicas. Nosotros nos dividimos por zonas, entonces en la zona oeste que le llamamos, que está San Roque, La Tela,
por esa zona había varias compañeras internadas y otras con síntomas en su casa, y nos generó como una desesperación en la reestructuración del sistema de salud y no saber cómo iba a seguir, qué íbamos a hacer. Y un poco esa fue la alarma para poder organizarnos y que haya por lo menos una compañera de cada territorio y en muchos lados de salud. Entonces, bueno, en algún punto fue recuperar esta historia que algunas compañeras veníamos teniendo en la organización, pero para muchas fue un iniciar nuevo. Entonces, bueno, tuvimos que arrancar desde pensar qué es la salud entre todos hasta cuál es el rol de la promotora de salud, qué sabemos sobre el dengue, qué sabemos sobre el COVID, que fueron como los dos temas más importantes en el que nos dedicamos en la capacitación. Y esto nos permitió, o sea, a través de este proceso de formación que nos llevó más o menos un mes, entre que teníamos ciertas seguridades y muchas incertidumbres de lo que iba sucediendo y de la información que circulaba, pudimos elaborar el primer material, que es un material audiovisual de videos y de audios, para poder hacer circular en nuestras asambleas y a las vecinas en general con información. Un poco porque ante todo ese revuelo, lo que nosotras pudimos ir viendo es que había mucho desorden de las políticas públicas, ¿no? Como que nadie sabía muy bien cómo se iba a actuar, y en ese desorden quedábamos nosotras en una situación muy compleja porque no teníamos información, no podíamos acceder a los espacios de salud y nos generaba mucha angustia y desesperación esta situación. Entonces, bueno, esto nos permitió ir valorando cuáles eran estas actividades esenciales, o sea, no podíamos dejar de seguir haciendo el comedor y la copa de leche, teníamos que conformarnos como promotoras de salud, había espacios de administración de la organización, los espacios textiles que se dedicaron a hacer barbijos, a hacer batas, a estar a disposición de lo que fuera necesario para la organización y para espacios cercanos a los talleres. Bueno, en todo ese revuelo empezamos a tener contacto con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, que realmente tuvimos buenas respuestas, pero sí era como, volviendo a lo que decía recién, como muy confuso en conocer cuál es la estrategia que iban a implementar. Y en ese desconcierto, la verdad que nos parecía importante poder contarles, como el doctor recién hacía, un pantallazo del sistema de salud y de lo que vivían las trabajadoras de la salud. Nosotras un poco que construimos el pantallazo de lo que nos implicaba a nosotras como vecinas, como habitantes de los territorios populares de Córdoba, lo que estábamos viviendo. Como que esta situación de muy poca claridad y mucha confusión generaba mucha angustia, y que sabemos que obviamente tenía que ver con que nunca habíamos vivido una pandemia, por lo menos nuestra generación, como para saber cómo actuar. Pero sin embargo, las formas en que se actuaban no tenían que ver quizás con estos primeros contactos que habíamos hecho con la provincia, con la municipalidad, de coordinar acciones, sino que nos íbamos enterando medio que a los ponchazos, medio que tarde, sin poder organizarnos, y esto generaba mucho lío. Y el caso como paradigmático fue los cierres de nuestros barrios, que sí lo sufrimos en las Córdobas más alejadas y no tanto en algunos otros barrios, y que esto fue como, a veces nos decían algunos funcionarios que estaban por cerrar un barrio y al final no se cerraba, y en otros que nos decían que no se iba a cerrar, al final se cerraba. No sé si recuerdan, tiene que ver, quienes no viven acá en la provincia, con cercos perimetrales que se hacían en algunas zonas en donde quizás había algún brote, y para contener ese brote se cerraba el barrio. No todos los cercos tenían las mismas restricciones, algunos eran más flexibles, otros no. Entonces a veces teníamos que esperar a que desde el COE subieran la resolución para poder ver qué vecinas podían un poquito moverse hasta 5 o 6 cuadras a la redonda y quienes no iban a poder moverse. Y eso era, bueno, mucha confusión, porque en general llegaba un operativo militar al barrio, con un camión militar, con la policía, con las médicas, la ambulancia. Y esto era como, bueno, mucho desconcierto, generaba mucha angustia realmente. La provincia había decidido que quienes no tenían las condiciones de aislamiento iban a ir a hoteles, pero no se les informaba a qué hoteles, a dónde se iban a ir. A veces en casas vivían muchas personas y solo 2 tenían COVID, entonces solo 2 se les alejaba de sus casas, pero de repente en esta estrategia de controlar los casos, generaba un contexto de mucha complejidad, porque a veces era, no sé, la madre que vivía con varios niños y se iba la madre y uno de los niños, quedaban los niños solos en la casa, entonces había que ver cómo comunitariamente dábamos una respuesta a acompañar esa situación, a que no se queden solas, la desesperación de tener que irse de la casa,
sin saber a dónde se iba. Y también otra de las cosas que sucedía tenía que ver con una estrategia muy extraña de hacer análisis serológicos de anticuerpos masivos. Entonces, en realidad, como no se aclaraba cuál era el objetivo, que nosotras hoy podemos entender que tenía que ver con que quizás querían explorar qué porcentaje de la población estaba o había estado en contacto con el COVID, como eso no se informaba, para muchas vecinas era que si se hacía el anticuerpo y daba negativo, entonces no tenía COVID, cuando en realidad había brotes en los barrios. Entonces, bueno, como que toda la estrategia realmente nos era difícil de entenderla desde la parte comunitaria y desde la parte más científica o que tiene que ver más con la salud estrictamente, de cuál era la estrategia que estaban haciendo. Y en eso a nosotras nos generaba como, bueno, mucha incertidumbre. Y entonces en eso íbamos actuando, que ahí vamos a contar cómo actuábamos, pero lo último que queríamos compartirle era también la respuesta del sistema de salud respecto, por ejemplo, desde el COE se había dispuesto un seguimiento telefónico a través de centros de rastreos, sobre todo para aquellas personas que tuvieran factores de riesgo. Por contactos de trabajadoras de esos centros, sabíamos de que habían vecinas que tenían factores de riesgo y que no estaban dentro del seguimiento que les hacían, entonces les pedíamos que por favor las incluyeran, porque sí, porque nosotras, ya vamos a contar cómo era nuestro acompañamiento, pero si era que necesitaban alguna asistencia o si necesitaban dar una respuesta, lo ideal es que desde los centros más oficiales estén al tanto del estado de salud de esa persona, como así también la necesidad de ambulancias, que durante un tiempo y sobre todo este año, entre abril, mayo, junio, que fue el momento más crítico que nosotras vivimos, fue muy difícil de poder trasladar a alguien a un hospital si era necesario y tenía las condiciones para hacerlo. De hecho, desde el COE, desde el 0800 nos decían, llévenlas como puedan, y a veces no había la posibilidad de llevarlas. Entonces, bueno, era como esperar 3 o 4 horas a que la ambulancia llegue o no. Y esto también se sumaba a los centros de salud y a todo lo que contaba recién el doctor de lo primero que hicieron, algunos centros de salud cerraron en algunas zonas, en otras zonas se convirtieron algunos en febriles y en otros atendían otras patologías, pero a veces ese de otras patologías en tu centro, en tu barrio. El centro de salud solo atendía febriles, entonces si tenías otra patología, tenías que ir a otro barrio. En ese momento no teníamos colectivos, no había formas de movilidad. En Maldonado vimos desde hacía muchos años una joven que se murió por una apendicitis, digamos, situaciones que no estábamos acostumbradas, por suerte, hace mucho tiempo de vivir, y que de repente esta situación nos colapsó porque no había la forma de poder acceder de ninguna manera al sistema de salud. Y también lo que nos pasaba era que en la puerta, incluso hasta el día de hoy, sigue estando un policía que hacía filtros de cuáles eran las necesidades de la atención de la comunidad. Entonces se violaba y se sigue violando el derecho a la confidencialidad, a la privacidad, al secreto profesional incluso, para poder acceder al sistema de salud. Entonces, bueno, ante este panorama, nosotras tuvimos que hacer muchas estrategias que ahora vamos a contarles. Ahora sí les vamos a compartir el Power. ¿Listo? Bueno, ante este panorama que nos contaba Nadia, nosotros como promotora de salud nos tuvimos que ir formando, ¿no es cierto? Formando en el tema de COVID como también del dengue. Entonces, buscamos información, nos fuimos formando entre todas, sabiendo los conocimientos previos y también buscando información. Y empezamos a distribuir, ¿no es cierto?, a la concientización del barrio y de las personas que quedaron en el campo de batalla, como así decirlo, que eran las personas de comedor, de textil, de cómo cuidarse. Entonces comenzamos a realizar flyers, pegar carteles, porque no todos tienen acceso a la tecnología en el barrio. Entonces pegamos carteles, salimos puerta a puerta, informando todos todos los síntomas que podía ocurrir, dónde podían asistir.
qué podían realizar. Entonces, cuando una persona tenía COVID, se comunicaban con nosotros o nosotros íbamos porque nos enterábamos. Fue realmente impactante porque nosotros somos de Campo de la Ribera, pero hubo gente de otros barrios que se comunicaban con nosotros, porque fue masivo y hasta masivo fue nuestros números telefónicos que se distribuyeron por todos lados del gran trabajo que hacíamos. Lo que nosotros hacemos es, cuando nos contactamos con una persona que es positiva, preguntamos cuántas personas viven en la casa, cuántas personas son positivas, si hay algún paciente de riesgo, qué disponibilidad hay de aislamiento actualmente, ¿no? Ya que ahora no se realiza eso de llevar a hoteles. Entonces, y lo que necesita, qué síntomas tiene y qué necesita. Entonces nosotros ayudamos con mercadería y kit de higiene, que sería lavandina, alcohol, jabón, para poder satisfacer las necesidades de las personas que están ahí en aislamiento. Eso es lo que hacemos en un comienzo y también realizamos un seguimiento telefónico y hasta presencial, porque como dijimos, hay personas que no tienen comunicación, entonces vamos cada 2 días a la persona que tiene COVID y le preguntamos si necesita otra cosa, si tiene algún otro síntoma y lo vamos guiando, qué pueden hacer, qué siguen haciendo, dónde pueden dirigirse y hasta nosotros buscarle alguna otra ayuda. Eso es lo que hacemos desde un comienzo. Bueno, ahí están los carteles que estuvimos haciendo en el barrio. También hicimos, porque bueno, sabemos que no todo es así como concientización de que lo realizan, así que estuvimos haciendo memes para que sea más viral, más visible y los vean, los tengan en cuenta y los subimos a Facebook, a Instagram para que vean. Bueno, y después cuando se realizó la vacuna, nosotros fuimos encargadas de realizar el CD, porque hay personas que no tenían acceso, entonces nosotros le realizamos el CD para conseguirle el turno para la vacunación. Y bueno, cuando llegó la vacuna, había lugares de vacunación que eran muy lejos, y las personas no podían ir o acercarse, entonces veíamos de buscar qué colectivos o alguna otra movilidad que vayan hacia allá. Y también realizamos talleres de la vacunación, porque este mito de que se le pega el metal en el brazo, entonces realizamos talleres donde descartar todos esos mitos, poner el uso de las distintas vacunas que hay. ¿Qué más? Si pudieras, Soledad, en 2 minutitos ir organizando el cierre. A mí me toca hacer de tirano con el tiempo. Bueno, y eso es lo que estuvimos haciendo. Y también estuvimos realizando kits de primeros auxilios para tener en todos los espacios y que contengan ahí tensiómetro, termómetro, todos los medicamentos en disposición para las compañeras de los espacios. Así que tuvimos un trabajo muy movido, con muchos casos. Ahora han bajado, pero igual hay que seguir concientizando, que ese es nuestro rol fundamental, la concientización
y la promoción de estas enfermedades, del COVID, del dengue, y bueno, y nos seguimos formando actualmente en anticonceptivos, en las necesidades que tiene el dispensario, en poder articular con ellos, porque es fundamental. Entonces, eso es todo. Estamos en una campaña para poder mostrar también que nosotras también somos esenciales, ¿no? Como que muchas veces las esenciales parecían ser otras personas que son realmente esenciales, pero las copas y los comedores son esenciales, las trabajadoras relacionadas con la promoción de la salud, también con acompañar situaciones de violencia de género, que es otra de las situaciones muy graves de la pandemia, volver a estar en las casas con personas violentas en los hogares, digamos, todo lo que nos impactó la pandemia. Y un poco la idea desde el grupo de promotoras de salud es poder seguir reclamando ese reconocimiento que tiene que ver con la articulación con el centro de salud, pero también con la posibilidad de que en los centros de salud haya lo que necesitamos, ¿no? Hubo faltantes de anticonceptivos durante este tiempo y para nosotras eso es fundamental, como así también la posibilidad de acceder a turnos de salud mental por todas las implicancias que lleva la pandemia y cómo hoy la estamos atravesando. Así que bueno, eso era como un poquito para contar y les agradecemos un montón por la invitación.